inscríbete. Y también todos los chicos de secundaria, ya está Jessie lista para invitarles a tomar su clase. Todos los chicos de secundaria pueden pasar en este tiempo para tomar su clase. Los demás nos quedamos y yo te recuerdo que hoy ya abrimos nuestra tercera reunión, 7 de la tarde, por si tú tienes algún amigo, conocido, familiar, que le puedas mandar un WhatsApp y decirle: hey, todavía puedes venir a las 7 de la tarde. Pues por eso no vino Jonah. Jonah es parte del equipo de las 7, entonces ahí está. Ya, hoy 7 de la tarde, por eso está más desahogada la reunión, más a gusto. Y bueno, yo quiero hoy compartirte algo que Dios puso en mi corazón y quiero leer la palabra de Dios. Vamos a libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1. Vamos a leer los primeros 3 versos. ¿Cuántos de ustedes saben la historia de Jonás? Yo creo que ya casi todos, ¿verdad? Alguna vez, seamos cristianos o no, alguna vez hemos escuchado la historia de Jonás y nos ha animado, nos ha bendecido, y hoy no va a ser la excepción. Jonás 1 dice: el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella. Chécate la indicación: levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, dice el verso 3, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a orar. ¿Por qué no cierras tus ojos? Vamos a pedirle a Dios que hoy habla nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestro corazón, nuestra mente en tus manos. Te pedimos que hables a nosotros, que quites toda distracción y que permitas que tu palabra llegue a nuestro corazón y que dé mucho fruto. Que podamos convertirnos no solo en oidores de tu palabra, sino también en hacedores. Te lo pedimos juntos como iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los pasajes que acabamos de leer corresponden al llamado de Jonás para ir a la ciudad de Nínive, capital de Asiria, actualmente Mosul, en Irak. Chécate nada más, ¿no? Esto es interesante, es importante conocer la actualidad de las ciudades que se mencionan en la Biblia. Nínive hoy en día es Mosul, es Irak, situada aproximadamente 900 kilómetros al este de Israel. Y Jonás había sido enviado o llamado a predicar salvación de parte de Dios. Había 2 motivos centrales o 2 motivos importantes por el cual Dios envía a Jonás a predicar a esta ciudad. El primero de ellos es obviamente que la ciudad se convirtiera a Dios y por ende cambiaran sus malos hábitos o malas costumbres, porque era una ciudad realmente mala, además de que eran enemigos principales del pueblo de Israel, los ninivitas. Nínive era una ciudad perversa, enfocada al pecado, y esa era la principal razón. Dios extendiendo misericordia a un pueblo extranjero, no era parte del pueblo de Israel, era un pueblo extranjero, pero Dios estaba llamándoles e invitándoles a arrepentirse. La segunda razón es que en este tiempo Israel era conocido por su rebeldía, por su corazón frío hacia Dios, y era una lección de parte de Dios de decir al pueblo de Israel: mira, mis misericordias no solo son para que tú las estás despreciando, las enviaré a otro pueblo extranjero y a tu pueblo enemigo como para traer vergüenza al pueblo de Israel. Entonces esas eran más o menos los dos motivos centrales para que Jonás fuera a Nínive. Sin embargo, Jonás desobedece.
y se va en dirección contraria de la ciudad de Nínive. Esto es a Tarsis. Es decir, Dios le dice: ve a Nínive, y Jonás se va a Tarsis. Es en la actualidad el sur de España y está situada aproximadamente 4,000 kilómetros al oeste de Israel. O sea, tenías que ir 900 kilómetros al este, se va 4,000 kilómetros al oeste, completamente en contra y lejos de la voluntad de Dios. Y la acción de Jonás, yo creo que había 3 razones más o menos del por qué Jonás se va en dirección contraria. Número 1, el mandato era ilógico. ¿Cómo ir y predicarle a una ciudad extranjera? ¿Cómo ir y predicarle a los enemigos número 1 de Israel? Yo creo que para Jonás resultó algo ilógico ese mandato, y por eso es que se va en dirección contraria. Otra razón es que Jonás sabía de la misericordia de Dios y hasta cierto punto era algo celoso de ella. No quería compartirla con un pueblo enemigo. Y la tercera razón es que ir a Nínive conllevaría un riesgo para Jonás. ¿Por qué? Porque imagínate que eres parte del pueblo enemigo, ¿verdad? Y todavía vas y les dices arrepentirse. Si no se arrepienten, Dios va a venir con ustedes. ¿Cómo te va a recibir el pueblo enemigo? ¿Te va así a abrir y pásele, bienvenido, Jonás, estábamos esperando? No. Sí tenía un cierto grado de peligro y Jonás sabía de ese peligro. Por eso es que se va en dirección a Tarsis. Ahora, yo quiero que ubiques la acción de Jonás. ¿Tenemos el mapa, amigo? ¿Podemos poner el mapa? ¿Dónde está el mapa? Bueno, entonces hay que preparar el mapa. Te lo envía a tu WhatsApp, ahí chécalo. Y si ahorita lo podemos poner, ¿dónde está Quique? Ahí está Quique, ayúdale también ahí. Bueno, entonces Jonás se va en dirección a Tarsis y le suceden varias cosas. Una, paga un boleto para ir a una ciudad muy lejana de la voluntad de Dios. Sube un barco que más tarde enfrenta una de las peores tormentas que podía enfrentar. Jonás duerme, pero Jonás no duerme porque haya paz y tranquilidad en su corazón. Más bien estaba adormecido al no querer hacer la voluntad de Dios. También los marineros que iban con Jonás, marineros paganos, marineros que no conocían nada de parte de Dios, se dan cuenta que el responsable de la tormenta es Jonás y deciden aventarlo al mar. Estos marineros, al ver que una vez que Jonás cae al mar, la tormenta se calma, ellos se dan cuenta que ese hombre en verdad seguía o conocía al verdadero Dios. Y estos marineros logran convertirse a Dios. Y una vez que Jonás es arrojado al mar, Dios le ordena a un pez que se lo trague. Chécate nada más, porque Jonás desobedece siendo hombre, pero un pez obedece siendo un animal. Y se traga a Jonás y ahí lo traen. Una vez que Jonás es tragado por ese pez, obviamente se arrepiente y dice la escritura que se acuerda de Dios y clama a él. Dios escucha su oración y hace que el pez escupa a Jonás en las playas cerca de Jope, para que éste emprenda su viaje a Nínive y cumpla el plan de Dios. Y como resultado de la predicación de Jonás, hubo en Nínive un enorme avivamiento que provocó la conversión de todos los habitantes de esta ciudad. Desde el rey hasta los animales se convirtieron, dice la palabra. Imagínate nada más. Entonces fue algo maravilloso, algo bueno que sucedió a la ciudad de Nínive. Ahora sí está la imagen. Ahí está, miren, chécate nada más. Aquí está Jope, a donde descendió. Más o menos por aquí está Israel. Descendió hacia Jope y la orden era: ve a Nínive. ¿Sí ubican más o menos ahí? Ve hasta dónde se va. O sea, vete a Nínive, 900 kilómetros. No, 4,000 kilómetros hacia España. Es decir, 4,900 kilómetros lejos de la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces te has encontrado en la misma situación de Jonás? Que Dios te dice: haz esto, y tú haces completamente lo contrario. Y no solo cerquita. ¿Por qué no se fue a Egipto?
¿Por qué no se fue a Libia? ¿Por qué no se fue a India, a Roma? No, se fue hasta España, lo más lejano de la tierra conocido en ese entonces, yo creo que por ellos nada más. Entonces, por eso es que llegaron hasta España, porque no conocía otro lugar y dijo, ese es el más lejano, me voy hasta Tarsis. ¿Tú cuántas veces has ido a Tarsis? Pues nunca a Tarsis, pastor, pero sí muchas veces he ido en contra de la dirección de Dios. ¿Verdad que sí? A mí me pasó que cuando yo recién me convertí, lo he explicado otras veces, yo tenía un problemilla con el alcohol, 2, 3, no creo que mucho. No, sí le entraba duro al vino. Y cuando llego a la iglesia, obviamente por muchas razones, yo empecé como malintencionadamente a leer la Biblia y yo decía, no, es que Dios no dice que no tomes, ¿verdad? Y yo me defendía de eso con mi esposa. Cuando mi esposa decía, no, es que tu problema es alcohol, tienes que dejar tomar. Yo, no, Dios nunca dice que no tomes. Y Dios nunca dice ahí que no debes de tomar, entonces no me puedes decir nada porque ahí no dice. Y como Dios no dice ahí en la Biblia que no tomes, yo puedo tomar. Entonces ni me digas nada. Yo ya sabía que tenía que dejar de tomar, pero yo persistía en defender mi postura y decir, no, no está mal tomarse unas 2 que 3, ¿verdad? Bueno, producto de esa decisión mía de no hacer lo que yo ya sabía que tenía que hacer, yo empecé a enfrentar situaciones muy difíciles en mi persona, pero además con otras personas. Empecé a tener problemas con mis padres, que de por sí ya tenía bastantes. Empecé a tener problemas con mi esposa, que también ya tenía bastantes. Empecé a tener problemas con amigos que eran con los que yo me iba a tomar. Entonces empecé a encontrar una situación que tenía problemas con todos, porque me resistí a obedecer algo que Dios ya me estaba diciendo que tenía que hacer, que era dejar de tomar. Entonces muchas veces cuando tú y yo nos encontramos en puntos como el de Jonás, de que tú ya sabes que Dios te ha dicho algo, Dios ya te ha pedido algo o te ha dado alguna indicación para hacer, pero tú persistes en no hacer lo que ya Dios te ha dicho que hagas, es bastante peligroso. Y puedes conllevar muchos riesgos, muchas consecuencias de las cuales después no te vas a poder escapar. Nosotros conocimos también un matrimonio que creció en la iglesia, fue formado en la iglesia, pero llegó un momento en su vida en que empezaron a irse en dirección a Tarsis, a irse en dirección contraria a lo que Dios les estaba diciendo. Y empezaron a caer en infidelidad, una persona de la pareja, ni te voy a decir ni él ni ella, uno de ellos, para que no saques conclusiones, porque luego los cristianos luego sacan su adivina quién, ¿verdad? Así como que a ver. Entonces empezaron a hacer algo que no era debido, obviamente, y empezaron a desobedecer a Dios. Empezaron a tomar decisiones equivocadas y esto trajo obviamente muchísimos problemas, bastantes. Sus hijos se empezaron a dar cuenta de todo eso, sus hijos empezaron a abandonar la iglesia, sus hijos empezaron a ir también en dirección a Tarsis y como resultado un hijo de este matrimonio fue asesinado por la delincuencia organizada aquí en San Luis Potosí. Lo persiguieron, y lo mataron, ¿verdad? Ya ellos querían regresar a Nínive, regresar a la voluntad de Dios, pero las consecuencias no se las pudieron quitar. ¿Cómo podían resucitar a un hijo que había sido perdido a causa de decisiones equivocadas? Entonces, lo que yo hoy te quiero enseñar es que obedecer a Dios es muy importante en nuestras vidas. Obedecer a Dios es clave en nuestro crecimiento espiritual. La obediencia a Dios no es un asunto en el que tengas opción. La verdad es que una vez que Dios dice haz, tú debes de hacer. Porque una vez que Dios te involucra dentro de algo, Dios lo va a llevar a cabo sí o sí. Dios tenía un plan para Nínive y Dios pensó en Jonás como la persona encargada para ir y predicar a Nínive.
Dios iba a cumplir su voluntad sí o sí, no importando lo que pudiera pasar alrededor. Y de esta historia yo puedo rescatar algunos puntos en los cuales tú y yo hoy podemos aprender algo de parte de Dios. El número 1 es que los mandatos de Dios siempre serán implícitos y explícitos. Y te quiero explicar esto. Hay mandatos de Dios que son generales y estos vienen en la palabra de Dios. ¿Cuáles? Tales como congregarte. ¿Es un mandato congregarse? Sí, es un mandato congregarse. Tú tienes que obedecer al mandato de congregarte. De lo contrario estarías yendo en dirección a Tarsis, y yendo a dirección a Tarsis hay muchos peligros. Otro mandato es, por ejemplo, el amor los unos con los otros. Es un mandato de parte de Dios. No es opción, no es para ti y para ti no, es para todos. Son mandatos que se encuentran ya implícitos dentro de la palabra de Dios. Pero hay mandatos que sí son muy específicos en nuestras vidas. Hay mandatos en que Dios te dice: ¿sabes qué, Rose? Tú tienes que hacer esto. Y tú lo tienes que hacer, porque si no te encontrarás en dirección a Tarsis. Y en dirección a Tarsis hay muchos peligros. Ambos, mandatos implícitos, mandatos explícitos, son para obedecer. Deuteronomio 28, capítulo 1 dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo, chécate nada más lo que dice, en todo, y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Primera de Reyes, capítulo 2, en el verso 3 también dice: cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todos sus caminos. Obedece los decretos, los mandatos, las ordenanzas y las leyes que están escritas en la ley de Moisés, para que tengas éxito en todo lo que hagas y donde quiera que tú vayas. Los mandatos son para obedecer. ¿Estás de acuerdo? El segundo punto es que obedecer a Dios siempre implica un posible riesgo, pero es mayor el riesgo de la desobediencia. ¿Sabes? Hay mandatos en los que Dios te va a pedir que hagas algo que quizá conlleve un peligro, conlleve un sacrificio, conlleve un riesgo, y quizá tú muchas veces te encuentres como Jonás de decir: híjole, no sé si quiero hacerlo, no sé si pueda hacerlo, no sé si me convenga hacerlo. Pero es preferible experimentar los posibles riesgos que hay yendo hacia Nínive que enfrentar los riesgos que hay yendo hacia Tarsis, que es a la desobediencia. ¿Estás de acuerdo? Desobedecer a Dios sin duda es más peligroso. Yo quiero llevarte a que, si tienes Biblia, abre tu Biblia solo para que te des una idea. ¿Cuántos tienen Biblia? ¿Cuántos traen una Biblia física? Abre tu Biblia en Deuteronomio capítulo 28. Chécate nada más esto, porque nunca me había detenido a pensar en lo siguiente y me asusté. ¿Es bueno asustarse a veces de Dios? Sí, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 28 habla de la obediencia y de la desobediencia, y habla de los beneficios cuando tú obedeces, y habla de las maldiciones cuando desobedeces. Y chécate nada más, velo con tus ojos. Deuteronomio 28 tiene 68 versículos. 14 hablan de los beneficios de la obediencia. ¿Cuántos? 14. Y 54 hablan de las maldiciones por la obediencia, por la desobediencia, perdón. ¿Tú crees que el tema de obediencia es algo que Dios lo toma a la ligera? Ahora, ¿tú crees que el corazón de Dios cambió desde que le dijo estas palabras a Moisés y hasta que envió a Jesús a ir a la cruz? No ha cambiado. El corazón es el mismo, el Dios es el mismo, porque tenemos un Dios que, ahora sí que gracias a Dios, no cambia. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo mañana. ¿Estás de acuerdo? 14 versículos, Dios te dice: mira, si tú obedeces te va a ir bien, yo te voy a prosperar, yo haré esto, yo haré el otro, bla, 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 bla. Pero si no obedeces, 54 versículos Dios te dice qué es lo que puede pasar. Chécate algunos nada más como para darnos una idea. El 25 dice: el Señor hará que tus enemigos te derroten.
¿Cuántas veces te has sentido derrotado por un enemigo? Puede ser por causa de una desobediencia. Dice, tú saldrás a atacarlos en una sola dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Ahora, también dice el 32, por ejemplo, presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. El 34, creo que este me queda a mí. Te volverás loco al ver todas las calamidades que te rodean. ¿Cuántas veces has sentido que te estás volviendo loco? Que por todos lados te está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? 37. Serás un objeto de horror, de ridículo y de burla frente a todas las naciones. 38. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Yo me he sentido así. ¿No te ha pasado que trabajas y trabajas y de verdad no descansas? No hay descanso, pero no te rinde el dinero. Llegas a fin de mes y así como que rascándole a la bolsa. Posiblemente sea causa de la desobediencia. Y lo dice el 41. Tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. 44 dice, ellos te prestarán dinero, pero tú no tendrás para prestarles a ellos. Ellos serán la cabeza y tú serás la cola. 63. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Ahora, ¿cuántos solteros hay en este lugar? ¿Solteros? ¿Solteros? Sin miedo y sin vergüenza. Aprovechen, quizá esta sea la oportunidad de tu vida para que alguien voltee a verte. Ok, yo vi uno que me dio miedo. Ya no es que, se me hace que no lo subrayé, pero ahorita lo voy a encontrar. Dice el verso número el Señor te afligirá, andarás a tientas. 30. Chécate nada más. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Así como dicen los chavos, imagínate nada más, por causa de la desobediencia. Y lo dice también el 31. No es cierto, la segunda parte del 30. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Qué mala onda, imagínate. Ahí estás tú escogiendo los cuadros, el techo, el piso, la cama, y resulta que ni vas a vivir tú ahí. No, a causa de la desobediencia. El tema de desobedecer a Dios es un tema serio delante de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ok, tercer punto. Desobedecer a Dios también implica poner en peligro a quienes te rodean. ¿Sabes? Jonás se subió a un barco en desobediencia rumbo a Tarsis, y la tormenta llegó para este barco y los marineros estaban a punto de morir. ¿Qué culpa tenían los marineros? Ellos ni conocían a Dios. Pero la desobediencia de Jonás puso en peligro a los marineros. Muchas veces mi desobediencia trae peligro para los que me rodean, para mi pareja, para mis hijos, para mis amigos, para mis compañeros de trabajo. Yo puedo poner en peligro a las personas que me rodean. Chécate lo que dice Éxodo capítulo 20. Dice, no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que esté en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto. Esto es la parte de los 10 mandamientos, cuando Dios se lo está dando a Moisés en las tablas. Y le dice el 5, no te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que te entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación. Chécate nada más. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación.
El tema de desobedecer es un tema peligroso, ¿estás de acuerdo? También a David le pasó, 2 de Samuel capítulo 12. David hizo lo que no debía de hacer, desobedeció a Dios. Cuando Natán el profeta lo reprende y le habla acerca de su equivocación, como castigo, le dice en el verso 11, esto te dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Pero el 10, me brinqué el 10. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. ¿Qué culpa tienen nuestros hijos de nuestra desobediencia? ¿Qué culpa tienen las personas que nos rodean de nuestra desobediencia? Obedecer a Dios es un tema importante. De lo contrario, estamos exponiendo a otras personas. Ahora, yo traté de suavizar este punto. Y yo traté y lo platiqué con mi esposa. Oye, amor, pero estamos bajo el pacto de la gracia. ¿Verdad que estamos bajo el pacto de la gracia? Jesús es más buena onda que ese Moisés, es muy duro. Pero las consecuencias son las consecuencias. O sea, Dios te perdona. Y Dios es bien chido. Pero si yo como papá hago las cosas mal, voy a afectar a mi esposa y a mis hijos indefectiblemente. O sea, va a suceder porque va a suceder. Son consecuencias. Y las consecuencias muchas veces no las puedes evitar. Tú puedes perdón de parte de Dios, eso ayuda bastante, pero las consecuencias las tienes que enfrentar. Si yo me ha pasado, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy un poco malillo administrado y a veces, no, pues que va, gastemos aquí, gastemos allá y bla, 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 y no pasa nada y dale y dale, y de repente, oye, amor, ¿podemos comprar esto? No podemos comprar eso. ¿Por qué no podemos comprarlo? Se supone que tenemos dinero. No, es que no tenemos dinero. ¿Pero por qué no tenemos? Es que estoy pagando una tarjeta. ¿Y por qué estás pagando una tarjeta? Pues es que tomé una mala decisión. ¿Afecto a mis hijos, sí o no? Sí. Afectas a tus hijos. Por eso es importante obedecer a Dios. En los mínimos detalles, cuanto más en los detalles más grandes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Número 4. Si Dios te involucra en uno de sus planes, ese se va a lograr, quieras o no. Ya sea que vayas tragado por un pez, o ya sea que vayas a rastras, o ya sea que algo te suceda, pero tú vas a hacer lo que Dios dijo que hicieras, porque ya te eligió Dios. Y si Dios te elige es porque Dios cree en ti, a pesar de que uno no crea en uno mismo. Dios vio capacidades en Jonás que quizá Jonás ni siquiera sabía que tenía. Pero Dios dijo: a quien yo necesito para ir a Nínive es a Jonás. Porque Dios pudo haber escogido a cualquier otro, ¿estás de acuerdo? En la época de Jonás estaba Oseas, otro profeta, estaba Amós, otro profeta. Pero Dios escogió a Jonás para ir a Nínive y predicar el mensaje de salvación a los ninivitas. Esto quiere decir que si un día Dios dice: Leandro, yo quiero que hagas esto, es porque Dios ya escogió a Leandro. Y aunque haya de Gustavo, Quique, Gilberto, Israel, Dios quiere a Leandro para esa tarea. Y Dios va a hacer lo que sea para que Leandro decida emprender su viaje a Nínive y cumplir la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Así es Dios. Y sabes también otra parte, otro punto es que gracias a Dios también siempre hay un camino de regreso a la obediencia. Tú puedes ir a Tarsis cuantas veces quieras, pero la ventaja es que tú puedes regresar a Nínive también. Tú puedes emprender un viaje a Tarsis en no hacer la voluntad de Dios, pero en el trayecto tú tienes la oportunidad de arrepentirte y regresar hacia Nínive. Y es más, Dios te pone un vehículo de transporte. ¿Sabes? La boca de un pez. Y yo creo que ir en la boca de un pez no se siente nada chido. ¿Te lleva a la voluntad de Dios? Sí, te lleva a la voluntad de Dios, pero no creo que sea un transporte de primera clase. Vas entre los intestinos,
entre la comida, la baba, la grasa, todo. Pero tú vas en dirección a la voluntad de Dios. Amén. Y por último, tarea. Entonces, si tú te has ido en dirección a Tarsis, es decir, desobedeciendo a Dios de algo que Dios ya te dijo que hicieras, regresa a Nínive. Dios sigue creyendo en ti. Dios sigue creyendo que lo que te pidió que hicieras, tú lo puedes hacer. Dios sigue creyendo que aun cuando te has equivocado, tú eres la persona calificada para cumplir su tarea donde tú estás. Eso trae gracia a mi vida, ¿sabes? Porque aunque no he sido un buen padre, Dios me sigue insistiendo que regrese a Nínive uno y otro día. Dios me sigue diciendo, vuelve a intentar ser un mejor papá. Exactamente, vuelve a intentar ser un mejor papá. Sigo creyendo en ti. No te descalifico, no te desjunto, no agarro mi balón y me voy. Sigo creyendo en ti. ¿Sabes? Si lo has hecho mal en el trabajo, te has ido en dirección a Tarsis, regresa a Nínive. Dios sigue creyendo en ti. Si lo has hecho mal quizá con tus hijos, con tu esposa, regresa a Nínive. Dios sigue creyendo en ti. ¿Sabes? Y el último, los resultados de la obediencia siempre impactarán no solo a ti, sino a muchas personas. Cuando tú decides obedecer, Dios decide bendecirte, y bendecirte en abundancia. Y no solo te bendice a ti, sino bendice a muchos de los que te rodean. Precisamente el verso que te leí en Éxodo, cuando dice que los pecados de los padres sobre sus hijos se extienden hasta la tercera y cuarta generación, habla acerca de lo que sucede cuando desobedecemos. Pero luego dice en el verso 6, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones, 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. Es decir, cuando tú decides obedecer a Dios, las bendiciones van a llegar sobre ti, sobre tus hijos, los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones. Tú puedes ser un parteaguas de tu familia. Tú puedes ser un parteaguas de tu familia. Tú puedes ser el encargado o la encargada de decir, antes de mí todos fueron en dirección a Tarsis, pero yo quiero ir en dirección a Nínive. Yo quiero ir hacia donde Dios me quiere, porque no solo estoy pensando en mí, estoy pensando en mis generaciones. Y la mejor herencia que yo puedo dejarles a mis hijos es un legado de fe y obediencia. El día que tus hijos decidir entre Tarsis y Nínive, son las mejores lecciones que tú les puedes dar. Un día yo vi a mi mamá, van a decir ellos, tenía la opción de ir a Tarsis. Estaba quizá ahí en la central de autobuses a punto de pagar su boleto, pero decidió guardarse su dinero y decidió mejor ir hacia Nínive, hacia la voluntad de Dios. Las bendiciones van a ser sobre ellos y sobre los hijos de ellos y sobre los hijos de ellos y hasta 1000 generaciones. ¿Tú quieres afectar a tu descendencia? Positivamente también se puede afectar. No. Positivamente quieres afectar tu descendencia, toma el camino a Nínive. Es el mejor camino que puedes tomar. Amén. Ponte de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias.